todos y a todas los que estáis viendo este vídeo. Me presento, soy Robert Miller y actualmente estoy trabajando como Service Manager en una empresa de telecomunicaciones y sirviendo también como obrero en la Iglesia Evangélica de Gavà, Barcelona. Estoy casado con Judith y tenemos 2 hijos, Eric, que tiene 4 años, y Luca, que tiene un poco más de 1 año. Los pasajes que me toca compartir se encuentran ubicados en el Evangelio de Lucas, como ya sabéis, y concretamente van desde el capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 20, versículo 8. Como habréis podido observar en vuestro entorno, sobre todo en estos últimos tiempos, con compañeros de instituto, amigos, familiares, la mayoría encuentran los lunes totalmente depresivos, deprimentes. Muchos estudios dicen que ese día hay más probabilidades de sufrir un infarto al corazón o un infarto cerebral por encima de cualquier otro. Se disparan las bajas laborales, aumenta la acidez, el peligro de úlceras y tristemente es el día en que más personas se suicidan. Mucha gente asocia todo ello con el hecho de tener que volver a trabajar, volver del fin de semana, como si fuese un problema o una cuestión de gandulería. Pero el argumento se derrumba cuando los estudios también muestran que el paro y la jubilación producen un estrés similar. Seguramente, el problema reside en no encontrar sentido a lo que hacemos, a nuestra existencia o a nuestro futuro. Jesús, a través de la parábola de las minas, que podemos ver en este capítulo 19, de los versículos 11 al 27, nos da esa perspectiva de futuro, sentido a lo que hacemos y en lo que trabajamos. El mismo Jesús, con su historia, con su propia vida, nos dice que la historia tiene un propósito, que va a algún sitio como tú y yo también vamos, que no estamos atrapados en un laberinto sin salida, no estamos viviendo un sinsentido, sino que hay algo por lo que merece la pena vivir y trabajar, y es el reino de Dios. Sus discípulos estaban esperando una entrada triunfal en Jerusalén, una entrada bélica, una demostración de fuerza y poder, un Mesías que acabase con la opresión del Imperio Romano. Y Jesús les dice una y otra vez que lo que allí le va a esperar es su muerte, algo que ellos no logran entender. El reino de Dios vendrá de la forma más inesperada. El heredero, Jesús, será entronado a su vuelta. Pero hasta entonces nos está dejando una tarea que es la de trabajar. Ahora no toca un reino de poder y gloria, que vendrá más adelante, sino que nos da la oportunidad de servicio, que se tiene que motivar y sustentar en una esperanza de futuro. Una oferta, una oportunidad en la que todos nosotros tenemos que responder, pero que no lo vamos a hacer de la misma forma. Jesús los dividirá en esta parábola a 3 grupos de personas. Por un lado, los rebeldes, aquellos que lo odian, aquellos que no quieren saber nada de él, aquellos que no están dispuestos a ser gobernados por un hombre así. No es una cuestión de intelecto, sino que es una cuestión de voluntad. A partir del versículo 15 encontramos a un segundo grupo de personas que son los buenos siervos. Ese grupo de personas que responden ante la propuesta de servicio con obediencia, compromiso y fidelidad. Son los cristianos. Creyentes fiables, hombres y mujeres que ponen todo lo que son, lo que les ha sido entregado, sus dones, habilidades y capacidades, para trabajar por amor a su Señor. Y nos habla de cosas pequeñitas, no hacen falta que sean grandes logros. No hay trabajo pequeño cuando está hecho de corazón para el Señor, de quien nosotros esperamos nuestra recompensa, como dice Pablo en Colosenses. A veces caemos en el error, o caemos en 2 errores, cuando pensamos en quién irá al cielo. El primero es creer o pensar que podemos llegar allí por buenas obras, y el segundo es pensar que podemos ir allí sin ellas. La salvación es por gracia. Pero la evidencia de que hemos sido salvados es que ahora obedecemos y servimos a Dios. Y en tercer lugar, a partir del versículo 20, encontramos a ese tercer grupo de personas resumidas en el mal siervo. Aquel que ve al Señor como un explotador, como un tirano, como alguien mezquino, cuando en realidad lo que está proyectando es lo que Él es. Una persona miserable, interesada y que seguramente está amargada, tal vez por tener que ser un esclavo y no poder vivir bajo su propio criterio. Este hombre que recibe también la mina, la guarda en un pañuelo. El dinero que el Señor le había dado lo guarda por miedo a perderlo, por miedo a las posibles consecuencias. Pensar en ir sobre seguro o en no arriesgar se convierte en su mayor error. El Señor, que había demostrado anteriormente comprensión, generosidad, cercanía y sobre todo fiabilidad, ahora le reprende por haber actuado así. Lo que este mal siervo hace tan solo es excusarse. Intenta defender su vagancia, su negligencia y la falta de responsabilidad.
Jesús con esta parábola no estaba hablando solo a los judíos del primer siglo, también nos está hablando a nosotros. En su reino no existe la pasividad, la mediocridad, el egoísmo, sino todo lo contrario: esfuerzo, pasión, excelencia. Debemos poner en marcha lo que somos y los recursos que Dios nos ha dado, porque nuestra inversión es a largo plazo, como vemos al final de la parábola. No podemos aferrarnos a esta vida, a pensar en evitar daños, riesgos y no poner en marcha lo que somos y tenemos. No podemos estar poniendo excusas y compararnos con otros que tienen más recursos, porque puede que esas excusas sean tan solo para justificar que no hacemos nada. Y puede que intentando evitar riesgos corramos el mayor de los peligros, que es perder nuestra propia alma. Después de compartir esta parábola de las minas, Jesús toma un camino que ya no tiene marcha atrás y Él lo sabe. Ha llegado la hora, el momento decisivo que les ha ido recordando a sus seguidores. Va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, demostrando que es el Señor y también enfrentándose a aquellos que han convertido la religión en un negocio. Sabe que va a sufrir el rechazo, sabe que sufrirá la muerte, pero esa muerte es la que lo conducirá a la resurrección. Y es que, como hemos dicho antes, Jesús es el Señor. Entrando en Jerusalén, Él va a cumplir su propósito. Y se va a presentar en Jerusalén como rey, como profeta y también como sacerdote. Jesús entrará allí subido a un pollino, a un asno, un animal que en nuestro país, sobre todo, está bastante ridiculizado, pero que un rey montaba cuando anunciaba que venía en son de paz. El caballo era el animal que empleaba para la guerra, pero cuando se subía en el pollino estaba diciendo que venía en son de paz. Jesús ahora no viene como ese conquistador, como ese héroe militar que el pueblo esperaba. Y entra de una forma gloriosa, valiente, sin esconderse, sin miedo a la muerte, porque Jesús va a morir. Él va en dirección a la muerte. A Jesús no le pillan desprevenido, lo hace voluntariamente, como dice en Juan capítulo 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y Jesús pide que lo presenten ante los demás como el Señor, como aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Señor es la palabra que los judíos utilizaban para Dios, para el Dios de Israel. Y presentarse así era una declaración de intenciones. Él tiene toda la autoridad. Quiere un pollino que nunca nadie antes haya montado. Él viene a traer un reino nuevo. Y sus discípulos responden ante esta entrada triunfal, alabándole por lo que él ya había hecho, reconociéndole como el Mesías prometido, el príncipe de paz, que se presenta manso y humilde, como recoge Isaías anteriormente en el capítulo 9, versículo 6. En los versículos del 41 al 44 vamos a ver también a Jesús en esa nueva faceta del profeta anunciado desde los días de Moisés. Aquel que habla con autoridad, aquel que trae juicio, pero que también se conmueve profundamente. Nos dice la palabra que Jesús llora cuando llega a la ciudad. Sabe lo que le acontecerá en el año 70. Sabe lo que acontecerá cuando los romanos harán cenizas la ciudad, cuando matarán a cuantos puedan y no tendrán compasión. Ese es el juicio que viene y que vino a una ciudad que desafió al Hijo de Dios. Pero también es una advertencia para nosotros, un mensaje que debemos predicar con lágrimas en los ojos, como dice Robert Murray. Hay un juicio para aquellos que desafían al Hijo de Dios. Y al final del capítulo vemos como el Señor Jesús también es presentado como sacerdote. Jesús es el encargado de hacer la limpieza que necesitamos. Él se dirige al centro de Jerusalén, al templo, al lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Pero cuando llega allí, observa que su casa, el lugar de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Un lugar donde se estaba negociando y donde no había ningún tipo de respeto. Y ante eso, Jesús se llena de ira. Y Jesús demuestra su autoridad como sumo sacerdote. Él es el que tiene derecho y potestad para decidir lo que se va a hacer en el templo. Jesús echa a los que estaban vendiendo y enseña lo que es correcto ante un pueblo que estaba entusiasmado, pero también ante una élite religiosa que tan solo desea acabar con él. Y es que el templo debe estar siempre limpio. Nosotros, en el momento que creemos, somos templo de Dios y en nuestras vidas no puede haber suciedad, ni estorbos, ni mentira. Necesitamos que Dios haga limpieza a diario, porque la necesitamos. Al igual que en nuestras iglesias, en nuestras casas de oración deben ser casas de oración, no pueden ser casas donde haya negocio ni mentira. El nombre de Dios siempre tiene que estar y ser glorificado. Y por último, quisiera ver de una forma rápida el pasaje de Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 8.
Jesús está enseñando en el templo y podemos ver el nerviosismo de los religiosos. El gran problema de los religiosos no era lo que Jesús decía, porque en él no había mentira, no había ningún detalle por el que pudiesen acusarle de blasfemia, sino lo que les incomoda es que un carpintero, un hombre sin aparente enseñanza, sin conocimiento, ha dejado en evidencia a los principales sacerdotes saduceos que supervisaban las operaciones del templo. Lo que les pone nervioso a estos religiosos no es que el pueblo pueda estar confundido, sino que haya alguien con mayor autoridad que el Sanedrín. Y exigen que se identifique, que diga quién le ha dado esa autoridad para hablar y actuar de esa forma. En los versículos 3 y 4 Jesús les contestará con una pregunta. Jesús no estaba evitando dar respuesta, era la forma habitual entre los maestros judíos, el contestar a las preguntas de sus discípulos con otras preguntas, para de esa forma ayudarles a pensar por sí mismos. Y era algo que Jesús hacía muy a menudo. Y Jesús se refiere a Juan el Bautista, alguien con mucha importancia en el Evangelio, el precursor del Mesías, el mensajero y el profeta que anunciaría la llegada del Hijo de Dios. Un hombre excepcional que trajo un mensaje de arrepentimiento, un mensaje difícil de seguir, pero totalmente necesario. Un hombre puro al que el pueblo respetaba. Y Jesús les hace una pregunta que no tenía tanto que ver con Juan el Bautista, sino con él mismo. Y los pone en un gran dilema. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Si dicen que Juan el Bautista era un verdadero profeta, entonces tenían que reconocerle. Pero si decían que no, se hacían culpables a los ojos del pueblo. A estos hombres religiosos no les preocupa la verdad, sino las consecuencias de sus posibles respuestas y la reacción de la opinión pública. ¿Y sabéis lo que hacen ante la pregunta de Jesús? Guardar silencio. ¿Qué podemos pensar nosotros ante los que guardan silencio? ¿Les falta información, pruebas o evidencias? ¿O más bien no quieren someterse y reconocer a Jesús como el Señor? Ser agnóstico no es una opción. Es igual que decir que eres ateo. Si no sabemos o no conocemos la autoridad de Jesús, es porque no queremos ni estamos dispuestos a vivir bajo ella. Los que confiesan ante Dios su ignorancia y se sinceran delante de Él reciben luz, pero los que no quieren conocer la verdad y afirman que no se puede conocer reciben el silencio por parte de Dios. Que no sea esa nunca nuestra confesión o respuesta, sino que siempre queramos reconocer la autoridad de Jesús y la de su palabra. Y ya está, hasta aquí. Recordad que podéis seguir trabajando de una forma más profunda todo lo que estamos viendo, resolviendo preguntas a través de las actividades que se os proponen en el manual. Así que no os perdáis el próximo vídeo de la Biblia y su mensaje en las redes. Hasta la próxima, que Dios os bendiga.